Programa 20. El mundo entre 1920 y 1960. Panorama del periodo. Presentar una visión general del periodo 1920-1960. El rumbo de la historia del siglo XX fue guiado en gran medida por conflictos internacionales. Hoy vamos a analizar dos de las guerras de este periodo y mucho de lo que ocurrió alrededor de ellas. Con base en la información que se presente en este video, haz una línea del tiempo anotando en tu cuaderno los principales hechos y procesos ocurridos durante el periodo. ¿Qué pasó en el mundo después de la Primera Guerra Mundial? Tras vivir el mayor conflicto nunca antes visto, las expectativas de paz y armonía en el mundo eran alimentadas por la idea de que un evento tan devastador no podía volver a repetirse. Este fue el marco para la realización de una serie de tratados que incluyeron, entre otras cosas, la imposición de sanciones a Alemania, a la que se obligó a pagar reparaciones de guerra, además de la creación de la Sociedad de Naciones, cuyos objetivos eran mantener la paz a través de la seguridad colectiva y fomentar la cooperación internacional con el fin de resolver los problemas económicos y sociales del mundo. Por otro lado, el impulso que la guerra dio a la industria norteamericana implicó un crecimiento en su economía. Sin embargo, este periodo de prosperidad duró hasta 1929, cuando la bolsa de valores de Wall Street cayó. La gente tuvo que usar sus ahorros, dejando a los bancos vacíos y obligándolos a cerrar. Las fábricas suspendieron labores y casi 14 millones de personas se quedaron sin empleo. Dada la influencia económica de los Estados Unidos, la crisis se extendió por el resto del mundo. ¿Cuáles fueron las causas? 1. El exceso de producción. 2. La caída de las exportaciones debido a la saturación de los mercados internacionales. 3. El hecho de que el cierre de una fábrica implicaba el cierre de otra, creando así un efecto en cadena. Y 4. La especulación que hizo que el precio de las acciones de muchas empresas estadounidenses no tuviera nada que ver con su valor real, dadas las condiciones del mercado interno e internacional. ¿Sabías que en 1924, con la publicación de su manifiesto, surge la corriente artística conocida como surrealismo? Este fue un movimiento literario que posteriormente influyó a la pintura, la escultura, la música e incluso al cine. El surrealismo tuvo sus raíces en el psicoanálisis de Freud, ya que intentaba crear imágenes relacionadas con los sueños, con la intención de encontrar en el subconsciente aquellos símbolos que reflejaran los deseos y temores del artista. Algunos de sus principales representantes fueron Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Max Ernst y Marcel Duchamp, y en el cine Luis Buñuel. El surrealismo fue un movimiento que buscaba la liberación de la mente humana. Después de la Gran Guerra, Alemania estaba regida por una democracia por primera vez en su historia. Sin embargo, este nuevo gobierno no lograba ganar la simpatía del pueblo alemán debido a su incapacidad para implantar el orden y la seguridad interna. Esta crisis fue aprovechada por un hombre cuyas ideas estaban influenciadas por el pangermanismo del siglo XIX, que consideraba a Alemania como la nación que debía regir al mundo. Su nombre, Adolfo Hitler. Líder del partido nazi, Hitler subiría al poder en 1933, conservándolo durante 12 años. Conforme los años 30 transcurrían, el clima de tensión mundial crecía, alimentado, entre otras cosas, por la crisis económica del 29 y por la consolidación del fascismo que surge principalmente en Italia, Alemania y Japón. Los principios centrales del fascismo son el totalitarismo, el nacionalismo, el anticomunismo y su deseo expansionista con fines imperialistas. En 1939 dio comienzo uno de los episodios más estremecedores de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial,
detonada por la política expansiva de los países fascistas. Los principales países involucrados fueron, por un lado, Alemania, Italia y Japón, denominados potencias del eje, y por el otro, las potencias aliadas constituidas por Francia y Gran Bretaña, a las que posteriormente se unieron los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Antes de iniciar la guerra, Alemania se anexó a Austria y Checoslovaquia. Gran Bretaña y Francia no hicieron nada para impedirlo. Finalmente, la guerra estalló en septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia. El conflicto se desarrolló en varias etapas. La primera tuvo lugar de septiembre de 1939 a junio de 1940 y es conocida como la Guerra Relámpago. En ella, Alemania consiguió rápidos triunfos militares. Durante la segunda etapa, de junio de 1940 a diciembre de 1941, los ejércitos del eje siguieron expandiendo su dominio por Europa, Asia y África. Sin embargo, también sufrieron reveses, como la derrota de los italianos en Etiopía en 1941 a manos del ejército británico y de rebeldes etíopes. Alemania fracasó en su intento de invadir Gran Bretaña e inició su incursión sobre la Unión Soviética. Mientras tanto, los japoneses conquistaron territorios del Pacífico Sur. Y al atacar Pearl Harbor, le dieron la oportunidad a los Estados Unidos de América de entrar en la guerra. Durante 1942, los soviéticos combatieron a los alemanes y frenaron su avance. Las bajas temperaturas fueron un factor determinante para la derrota de los alemanes. Entre 1943 y 1945, la guerra se inclina a favor de los aliados. Se expulsa al eje del norte de África, Italia se rinde y se liberan varios países. Alemania finalmente se rinde el 8 de mayo de 1945. Paralelamente, en el Pacífico, los Estados Unidos de América recuperaron los territorios conquistados por los japoneses. La guerra finalizó en agosto de 1945, tras el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por los estadounidenses, en el primer y único ataque nuclear de la historia. La guerra estimuló un rápido desarrollo social y científico en campos como el militar. Pero no fue hasta finalizada esta que se vio la influencia de dichos adelantos y de las nuevas ideas. Realiza un listado de las nuevas tecnologías de la época y no olvides completar tu línea del tiempo. ¿Sabías que en Italia el cine, después de la Segunda Guerra Mundial, experimentó un cambio basado en la preocupación social de un país destruido por la guerra? Al movimiento se le llamó neorrealismo y su principal característica es la de tratar de acercarse a la cotidianeidad, denunciando las injusticias sociales y la desigualdad económica, el pesimismo y la frustración que dejó el paso de la guerra. Algunas de las historias de esta corriente son, por ejemplo, los sueños de un humilde limpiabotas, la vida en una comunidad de pescadores, o las angustias de un empleado que por perder su bicicleta no puede mantener a su familia. Los principales exponentes de este movimiento cinematográfico fueron Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio De Sica. La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia el temor a un tercer conflicto. La búsqueda de mercados y la actitud hostil ante el comunismo por parte de los Estados Unidos de América se enfrentó a la política expansionista de la Unión Soviética. Esta situación provocó un clima de tensión conocido como Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó a partir de 1945 y se caracterizó por ser una guerra propagandística, económica e ideológica, sin que se llegara nunca a un enfrentamiento armado. Cualquier acción que uno de estos países emprendiera era considerada por el otro como malintencionada y agresiva. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos de América, en su afán por detener al otro, intervinieron en la política de múltiples países e invirtieron muchos recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías,
con el fin de estar preparados en caso de que se desatara una nueva guerra. El fortalecimiento militar de ambos bandos es una característica del periodo. Cada una de las potencias se preocupó por incrementar su arsenal. En 1949, la Unión Soviética fabricó su primera bomba atómica y en 1953 la de hidrógeno, con mayor poder de destrucción con el fin de superar a Estados Unidos de América. Esta carrera armamentista ponía en riesgo al mundo, ya que si alguno de los dos bloques utilizaba sus armas, el otro también lo haría. La tecnología de la posguerra se extendió a la sociedad de la época, porque los empresarios previeron que para seguir incrementando sus ganancias, debían elevar el consumo de todos los productos, incluso de aquellos que antes solo podían comprar los que más dinero tenían. De este modo, la vida cotidiana sufrió una revolución, al ser introducidos una gran variedad de electrodomésticos como refrigeradores, aspiradoras y máquinas de coser, que simplificaron las tareas en el hogar. Asimismo, se perfeccionaron los productos ya existentes, como latas, alimentos congelados, detergentes y telas. Un símbolo importante de esta sociedad fue la televisión, cuya difusión se inició en esta época. Desde los 50 hasta los 60, la prosperidad americana provocó fuertes cambios en la sociedad. El clima de entusiasmo y los avances científicos implicaron un cambio demográfico. El número de nacimientos se incrementó y las personas de mayor edad alargaron sus vidas. Este auge económico favoreció el crecimiento de la sociedad de consumo que buscaba comodidad y bienestar. Por lo que hemos visto, la sociedad después de la Segunda Guerra cambió radicalmente. Te invito a organizar toda la información que tienes ahora y a responder. ¿Cuáles son las principales características del periodo? ¿Cuáles cambios sociales te llaman más la atención?